Este síndrome es una enfermedad que es producida por una bacteria. La bacteria se llama Escherichia coli, que produce una toxina. Hay varias bacterias, pero esta es una productora de una toxina que es la que produce los síntomas de este síndrome. Generalmente afecta, como dijiste, a niños menores de 5 años y también a mayores, a los ancianos y a las personas adultas. No es que están exentas, pero generalmente afecta a las personas que tengan las defensas un poco bajas o estén inmunocomprometidos, ¿no? Ujú. Entonces, lo importante de este cuadro es que tiene formas de prevenirse. Esta enfermedad afecta principalmente a los riñones. Es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y de ahí las consecuencias y lo que lo hace, la gravedad que le produce es que afecta la parte renal. Se Bien. manifiesta con síntomas, empiezan con una diarrea, que a veces puede ser confundidos con otros cuadros, con una gastroenteritis común, por ejemplo. Diarrea generalmente con sangre, puede haber palidez, puede haber cólicos, dolor abdominal, decaimiento. La palidez está relacionada con que produce anemia y en las partes más avanzadas se produce una disminución de la orina, que es disminución de la diuresis, como lo llamamos nosotros, que es cuando ya está afectada la parte renal, que termina llevando a la diálisis a los niños, ¿no? Que Ujú. terminan internados. La ¿Cómo se diarrea contagia? entonces perdón, la diarrea Sí, es como la alerta que podemos tener como claro, mamás y como papás, ¿no? claro. Hoy por hoy, con estos cuadros confirmados, con estos casos confirmados de los niños que han sido derivados, hay que tener precaución porque claramente está la bacteria circulando, ¿no? Entonces, si de repente tenemos un pequeño menor de 5 años que empieza con diarrea, decaimiento, fiebre, vómitos puede haber, bueno, la importancia de ir a consultar, de no automedicar, para poder hacer los estudios correspondientes para poder descartarlas y, si es necesario, internar a este paciente. Bien. ¿Y cómo tenemos que prevenir esta enfermedad? ¿Qué medidas podemos tomar en nuestros hogares, en nuestras casas, para que la enfermedad no se presente? Las medidas, bueno, en primera instancia, tener en cuenta cómo es la forma de contagio. Esta bacteria se contagia a través de, la principal causa es la ingesta de carne molida, que no esté bien cocida, ¿no? Porque la bacteria la carne picada es como que a diferencia de las otras carnes, queda como en el centro, nunca como que llega o termina de cocinarse adecuadamente. Entonces la bacteria sobrevive y es una de las causas más importantes. Pero también hay otras causas, como por ejemplo la contaminación cruzada. Si usamos, de repente cortamos carne contaminada y no higienizamos bien los utensilios, o usamos la misma tabla para cortar verduras o no las higienizamos bien. Tomar agua que no sea potable, la leche no pasteurizada, más allá de que acá no es lo más común, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces las medidas de prevención van a estar acordes a la forma de contagio. Higienizarse bien las manos, lavar bien frutas y verduras, utilizar una tabla para cortar la carne cruda y otra para vegetales, verduras, tomar agua potable, higienizarse las manos después de que uno va al baño. Son todas medidas, bueno, y esto de tratar de no dar carne molida a niños menores de 5 años, Ujú. hamburguesas de estos lugares de comida rápida, y aún sea preparado por los padres, también porque uno nunca llega a saber si realmente el interior está cocido y Claro. ha matado adecuadamente a la bacteria, ¿no? Entonces, esto, es decir, bueno, un niño menor de 5 años, evitar, más allá de todas las medidas de higiene que hay que tener, no solo para prevenir este síndrome, sino para prevenir muchas enfermedades, decir, bueno, no, hamburguesas, no, a mayores de 5 años, con precaución también, ¿no? Pero tener en cuenta eso. Y es la forma de prevenir, ¿no? De prevenir el contagio de esta enfermedad. Bien, bueno, es importante entonces tener en cuenta estos datos, estas recomendaciones que nos decías, sobre todo en la cocción, prestar atención en la cocción de las carnes, pero este dato, ¿no? El de no dar carne picada a Claro. menores de 5 años me parece que es fundamental. Es la clave, sí, es la clave. Y también, bueno, la higiene, esto de decir, etiquetar, esta es la tabla para la carne picada, esta es para, porque a veces no le damos la hamburguesa
y nos cocinamos para nosotros, pero le cortamos una verdura con ese mismo cuchillo, con esa misma tabla, y también es una forma de contagiar, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que hacen que podamos prevenir esta enfermedad, que no tiene un tratamiento, que cuando se confirma hay que internar al niño y si llegara a tener una afectación renal, se llega a diálisis. Es importante esto, como te decía anteriormente, de no medicar o no automedicarse, porque a veces muchos padres tienen el concepto de un antibiótico y el antibiótico en este caso hasta empeora el cuadro. Entonces, ante el primer síntoma, ir a la guardia, ir a la consulta. El diagnóstico de esta enfermedad se hace, más allá del examen físico que uno le hace, un laboratorio, un análisis de materia fecal, donde se pueda detectar la bacteria. Y en el laboratorio se ven estos parámetros, ¿no? La anemia, a veces las plaquetas bajan, también entonces son datos que uno tiene en cuenta para poder diagnosticarlo. Muy Entonces, bien. ante cualquier duda, siempre concurrir a la guardia, a un consultorio, a su médico de confianza, para quedarse tranquilos y para poder captarlos rápidamente y darles, internarlos si es necesario o ver cómo evoluciona el cuadro, ¿no? Muy bien. En el caso de estos niños, fueron derivados a Buenos Aires. ¿Es muy Sí. compleja la atención, Carolina, de los pacientes que presentan el síndrome? En realidad, la mayor preocupación es esto, la realización de diálisis. Porque al afectar la parte renal hay desechos que no se eliminan, ¿no? Entonces, es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal en los niños y es lo que se tiene que tratar. Por eso seguramente estos niños han sido derivados para poder realizar el tratamiento adecuadamente, que es una diálisis peritoneal generalmente, ¿sí? Después necesitan transfusiones de acuerdo al valor de hemoglobina, hay que controlar que no afecte al sistema nervioso, pero bueno, si fueron derivados claramente a tiempo, seguramente el tratamiento es el adecuado, ¿no? Más allá de que no es un tratamiento específico para la enfermedad, sino por la complicación que produce.